Noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ver, acá recién veíamos mejor organizado el tema de los runners. Esta mañana lo comenzábamos en la radio, preocupados por los desbordes que hubo ayer. ¿Cuánto cuesta realmente hacerle entender a la gente que la responsabilidad está en cada uno de nosotros, en la ciudadanía, que la verdad que es un virus que no hace distinción, ¿no? A quién contagia. No sé cómo lo sienten ustedes. Hoy estuviste recorriendo partes de la ciudad también a ver cómo se cumplía esto. Sí, hoy la verdad que el cumplimiento, y creo que ustedes estaban mostrando imágenes recién, estuvo bien. La verdad que salió gente, pero cuidado, ordenado, manteniendo las distancias. Es cierto, la imagen de ayer no fue un llamado de atención, pero también es una muestra de que la gente como que necesita salir. Ayer incluso en las imágenes que se mostraron, la gran mayoría, por no decirte todos, tenían el tapaboca. Pero como dijiste vos, Gustavo, bien, recién, acá dependemos y confiamos en la responsabilidad individual de cada uno. Nosotros podemos poner más controles, mejor ordenado, cortamos calle para que tengan más espacio, todo esto que vimos hoy, que funcionó bien. Pero todo eso no reemplaza la responsabilidad de cada uno. O sea, para poder avanzar en poner en marcha la ciudad de vuelta, que es lo que queremos, recuperando actividades, necesitamos que todos cumplamos. Vos tenés el ejemplo de algunas ciudades que lo hicieron bien, en forma ordenada, gradual, y funcionó bien y lo pudieron mantener. Otras ciudades fueron un descontrol en el mundo, que vimos imágenes también, donde salieron todos, nadie controlaba, sin barbijo, nada, y tuvieron que volver para atrás. Entonces tenemos que elegir qué camino queremos. Yo confío en los porteños, de que vayamos por el camino de la responsabilidad, y de eso va a depender que podamos seguir con los otros pasos de este plan de puesta en marcha de la ciudad. Esto es muy interesante, que siempre lo hemos destacado, ¿no? Las decisiones que han ido tomando en conjunto con el presidente, con Axel Kicillof. El otro día el mismo Axel nos decía que habían estado prácticamente días completos o por WhatsApp o reuniéndose. ¿Por qué tomaron esta decisión? Porque muchos dicen, y es el peor momento de la expansión del coronavirus en la Argentina. Justo ahora, después que nos bancamos 120 y pico días, estaba para abrir. ¿Por qué los tres acuerdan flexibilizar estas etapas a partir de ahora? ¿Qué es lo que los ha llevado a esto en este momento? Mira, Gustavo, todas las decisiones que tomamos en la ciudad, que es lo que a mí me compete, las tomamos en base a los datos, a la evidencia. Vos agarrás hoy, los últimos 26, incluso ya me confirmaban el dato de hoy, está en el mismo número. ¿Cuánto es hoy? Porque no lo tenemos todavía. Días. ¿Cuánto es? Hoy el de la ciudad, sí. El de la ciudad, que es el que yo manejo, es 1090. Está igual, está igual, alrededor de 1000. Hace 26 días que está alrededor de 1000. Esos son los datos. Entonces, a partir de que se estabilizó, y que además nosotros tenemos que contemplar también, Gustavo, el bienestar integral de la gente. La gente necesita salir, necesita la actividad física por un tema de cuidado de la salud, la atención de los chicos. Todos los expertos de niñez, la gente de UNICEF nos pedía, nos recomendaba que, habiendo funcionado bien los chicos el fin de semana, podamos darle más días para que salgan. Entonces, mirando los datos sanitarios, que tenemos los casos estabilizados a un nivel alto, pero estabilizados, hace más de 25 días, y sumado a que necesitamos contemplar, digamos, todo el bienestar de la gente, es que tomemos esta decisión, que la vamos a ir monitoreando todos los días, que depende del cumplimiento de la gente, como dijimos, pero los datos en la ciudad estaban estabilizados, así clavados hace, ya te digo, más de 25 días. ¿Cómo está el índice este R que Fernán Quirós todos los días comenta y que cuenta? Es muy importante. El R te da la tasa de contagiosidad, o sea, cómo aumentan o disminuyen los casos. Sí. El R estuvo al principio en 1.2, 1.3, que es un R alto. Al comienzo de esta etapa nueva, cuando empezó la cuarentena más estricta, estaba en 1.1, y ahora, al día de ayer, estaba en 1,03, o sea, va bajando el R. Tenemos que hacer el esfuerzo para que baje de 1, o sea, para que empiecen a bajar los casos, el R tiene que ser menor que 1. Pero está ahí, está en 1.03, 0.2, por eso son datos que nos alientan a tomar esta decisión de poner en marcha la ciudad, que de vuelta, dependemos del cumplimiento de cada uno de nosotros, de todos. Hoy preocupó un poco una declaración que hizo Claudio Velocopit, diciendo que el 90% del sistema de salud de la ciudad tenía las camas ocupadas y que los datos que se estaban dando no eran ciertos. Supongo que lo habrán hablado con Velocopit. Sí, ¿Esto es así? sí. ¿Qué pasó ahí?
A ver, nosotros damos los datos del sistema público de la ciudad, que es lo que nosotros administramos. Los datos del sistema público son exactos. Al día de ayer había 281 camas ocupadas y estamos sumando 50 camas más, lo cual nos da un colchón adicional. Con lo cual los datos públicos son los que les pasamos a ustedes todas las mañanas. Sí. Hoy hubo conferencia de prensa a la mañana de Fernández Quirós donde les contesta todas las preguntas. Hemos sido siempre bien transparentes con los datos. Después tenés el sector privado. El sector privado en la ciudad lo regula el gobierno nacional, pero igual a nosotros nos informan. Y hay casos y casos. Hay clínicas, sanatorios que tienen más ocupación, otras menos. Depende de cada caso. En la ciudad de Buenos Aires, que es lo que nosotros manejamos, el dato es exacto. El día de ayer teníamos 281 camas ocupadas. ¿Sobre un total? Sobre un total que era de 400 y ahora lo estamos ampliando a 450. Bien. Estamos ampliando 50 camas más. Claro, está bien. Larreta, ¿qué tal? Buenas noches. Juana Morín lo saluda. Quería consultarle de qué depende, ¿Qué tal, cuál Juan? es la variable que ustedes están viendo y siguiendo de cerca para tomar una decisión en definitiva en el futuro. Es decir, si mañana vemos, o la semana que viene vemos 1.600, 2.000 casos en la ciudad de Buenos Aires, ¿es síntoma de que vamos a volver a fase 1 o están siguiendo, por ejemplo, la ocupación de camas, el R y demás? ¿De qué depende esa decisión? Mira, son varios datos. Uno es el nivel de casos, como vos decís, que lo tenemos promedio en 1.000 hace 25 días, algún día por arriba, algún día por abajo. La cantidad de casos diarios. Segundo, el R, que como te decía, hasta ayer estaba 1,02, 1,03. Tercero, ¿cuántos de esos casos vienen del plan de detección? Porque obviamente a mayor nivel de detección, donde vamos a buscar a la casa de los contactos estrechos a la gente, tenés más nivel de casos. Con lo cual es posible, porque estamos acelerando y poniendo cada vez más gente a trabajar en la detección anticipada, es posible que eso se traduzca en más casos estos días. Por eso es importante saber de dónde vienen los casos. El otro es la ocupación de camas, como vos decías. El otro es el uso de respiradores. No todos los que están en cama de terapia intensiva usan un respirador. Y el cuello de botella son los respiradores. Entonces yo te diría que esos son los 5 datos más relevantes. Después, por otro lado, miramos el tema de la movilidad. Cuánta gente se mueve en transporte público, en auto particular, que entran a salir en la ciudad. También son datos que miramos. Pero es un poco la combinación de estos datos la que nos dice, la que nos da, sobre la cual nosotros tomamos decisiones. Siempre las decisiones las tomamos en base a los datos, y son estos que te menciono. Y ustedes esperan que, para que la gente lo sepa, ¿no? En definitiva, ¿ustedes no se alarmarían si sube un poco la cantidad de casos a partir de, dentro de 10 días, cuando empieza a repercutir los números, en definitiva, de lo que estamos viendo hoy en la calle? ¿O tiene que empezar a bajar? Por eso te decía, depende de dónde vienen esos casos. Si la mayor cantidad de casos viene porque estamos ampliando el plan de detección, aislamiento, eso está bien porque justamente querés ir a buscar más casos. Si vienen de la ciudad general, es otra preocupación, es mayor preocupación. Entonces hay que analizar de dónde vienen esos casos. No, a lo que iba la Todo pregunta... el plan de detección, los barrios... Sí. Perdón. A lo que iba la pregunta puntualmente es si en definitiva la decisión de abrir, de flexibilizar, es asumiendo que pueden subir un poco la cantidad de casos y generándole de alguna manera cierto estrés al sistema sanitario, pero a conciencia de que aguanta, digamos, ¿se entiende? Bueno, por eso, depende de cuánto es esa subida. Depende, en definitiva, la subida de los casos es la que te determina el R. El R es la tasa de contagiosidad. Si los casos suben mucho es porque el R sube. Si los casos suben poquito, como está pasando ahora, lo casi estables, es porque el R está muy cerca de 1. Entonces, la pendiente o el ritmo de nuevos contagios diarios es la que te determina el R, que es uno de las variables o números que nosotros miramos para tomar decisiones. Y el tema del transporte, ahí se van a mantener las restricciones, ¿no? Esto es lo que han hablado tanto con el gobierno como con Axel Kicillof. ¿El transporte público mantiene las restricciones? Sí, la verdad que hay... Mira, Gustavo, si hay algo que hay un acuerdo a nivel mundial es que el transporte público es un lugar de sensibilidad y riesgo. ¿Por qué? Porque viaja mucha gente junta en un lugar cerrado, ya sea un vagón de tren, de subte o de un colectivo. Entonces, todos los expertos en el mundo recomiendan mucho cuidado con el transporte público. Por eso mismo es que lo estamos restringiendo, como estaba hasta ahora, solamente a los trabajadores esenciales. Y eso va a seguir así, lo vamos a controlar bien, de forma bien estricta. De aquí al 3 de agosto, ¿cuánto intentan recuperar de la actividad en la ciudad de Buenos Aires? Si al 3 de agosto se llega, digamos, con esta fase bien, en la evaluación que van a hacer con el gobierno nacional y de la ciudad y de la provincia, ¿cuánto estiman que han recuperado ya de las actividades plenas de la ciudad? Mirá, de acá al 3 de agosto... digamos, el principal foco de puesta en marcha está en el comercio.
Con lo cual, de acá al 3 de agosto vas a tener más del 90% de los comercios de la ciudad abiertos. Es un paso enorme para gente que no pudo trabajar muchos meses, otros que habían abierto y volvieron a cerrar. Ya hoy abrieron todos los comercios de barrio, salvo los de indumentaria y calzado. Claro. El miércoles abren los de indumentaria y calzado y la otra semana abren los que son de las arterias principales. Lo único que va a quedar al 3 de agosto de comercios que no está abierto son los que están todos alrededor de las grandes estaciones de tren, porque eso promueve que mucha gente venga del conurbano, los que están cerca de las estaciones de Constitución, de Once. Entonces ahí vamos a dar unos días más, pero al 90% del comercio va a estar para el 3 de agosto abierto. Después tenés otras actividades, la construcción, la industria, cada una está prevista en los pasos, en las etapas del plan integral que presentamos el otro día. ¿Y en cuánto estiman que ha caído la actividad económica en la ciudad, Horacio? ¿Tienen algún estimativo? Mira, la recaudación, que es una manera de medirlo si querés, cayó un 30% en términos reales. Eso te diría que era abril y mayo contra abril y mayo del año pasado. Todavía no tengo los datos de junio y julio, pero abril y mayo contra abril y mayo te daba un 30%. Es muy grande la caída. Es cierto que en ese momento fue el momento de cuarentena más estricta, ¿no? Y en esto también ustedes están anunciando, no sé si van a seguir algunos planes también para los comerciantes que han estado muy asfixiados y que están asfixiados económicamente, créditos del Banco Ciudad. ¿Van a seguir, digamos, con ese anuncio de salvar a comerciantes que la están pasando muy mal? Sector gastronómico, no sé si piensan hacer algo. Sí, con todos ellos estamos hablando. En el sector gastronómico estamos trabajando muy aceleradamente con ellos para los protocolos de que empiecen atendiendo afuera, con mesas afuera, al espacio público, porque si hay algo, Gustavo, que está ya hoy consensuado, están todos de acuerdo, todos los especialistas, es que al aire libre el riesgo de contagio es mucho menor. Entonces, pero con cada una de las actividades estamos hablando. El otro día se votó en la legislatura, el jueves pasado, la exhibición del ABL para los meses que estuvieron cerrados. Entonces, todo lo que podamos ayudar, todo lo que podamos ayudar desde el Banco Ciudad, que era dando créditos a tasas muy beneficiosas, también lo estamos haciendo, además de la aplicación de los programas nacionales, el IFE, el ATP, que se aplican en la ciudad también, ¿no? Así que sabemos que nunca es suficiente, que justamente con la angustia, con la situación que han tenido muchos comercios, es muy duro, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ayudar de la mejor manera posible, y la mejor manera de ayudar es ponerlo en funcionamiento lo más rápido posible. Y ahí vuelvo al comienzo, para eso necesitamos la responsabilidad de todos. Horacio, acá hay que destacarlo, hemos hablado en su momento con el presidente, con Axel, cuando dialogamos, esta unidad que han conformado los tres en la acción, que lamentablemente de sectores de un lado o del otro buscan permanentemente, y de algunos sectores del periodismo también, meter cizaña como para romper. Cuando la verdad que me parece que frente a esta pandemia es un hecho muy positivo que ustedes dan como gobernantes de distintos signos políticos, pero en la lucha. ¿Te molesta particularmente las acciones que se hacen, incluso dentro de tu propio partido, para obstaculizar o esmerilar este diálogo que se ha abierto en la Argentina? Mira, Gustavo, no, en mi caso yo estoy totalmente convencido que es lo que tengo que hacer, que en una situación como esta, que es de las crisis más graves que ha sufrido nuestro país en un siglo posiblemente, de las más graves de todas, necesariamente tenemos que trabajar juntos. Y yo tengo la total convicción de eso, no hay más allá, a alguno le gustará, a otro menos. En la gran mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio me apoyan, me alientan para que lo haga así. Y yo lo voy a seguir haciendo, por este tema en particular, y además porque más allá del coronavirus yo creo en el diálogo, creo que es la solución para la Argentina, tenemos que dialogar. Dialogar no quiere decir que no tengamos que poner de acuerdo en todo, porque somos partidos distintos, tenemos miradas distintas, pero sí poder dialogar, ver qué propone uno, cómo puede enriquecer la propuesta. El otro día el presidente convocó a los jefes de bloque de Juntos por el Cambio y fueron todos a la reunión virtual, ¿no? Porque no se pueden reunir, y fueron. Entonces, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, ni hablar en este tema, ¿no? Con el gobernador de la provincia, lo mismo, estamos trabajando muy coordinadamente y así va a seguir siendo.
¿Cómo sigue el tema transporte público, Larreta? Porque obviamente a mayor cantidad de comercios abiertos, más traslado de gente, independientemente de que no sean esenciales, muchos no tienen una movilidad propia para llegar hasta su puesto de trabajo. El tema de anular la tarjeta SUBE de aquellos que no son esenciales, ¿se baraja o ya ha quedado descartado por completo? No, eso se está haciendo. O sea, el transporte público está para los trabajadores esenciales. Sabemos que hay un problema con el resto, gente que tiene que viajar, pero tampoco podemos resolver todos los problemas el primer día, porque tenemos que tener cuidado del tema de los contagios. Entonces, vamos abriendo actividades, pero el transporte público, como dije antes, es un lugar de mucha sensibilidad. Por eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Parte del cuidado es que en esta etapa solo puedan viajar los trabajadores de las actividades esenciales. Te pregunto por último, volviendo a la parte política, ¿se ha terminado de organizar o de diagramar esta mesa ampliada que iban a hacer en el PRO para evitar documentos que no habían sido consultados o que no les cayó bien a la mayoría, como en el último cuando trataron de incriminar al gobierno nacional en el asesinato de Fabián Gutiérrez? Mira, en realidad no es por un tema de documentos o no. Se conformó una mesa ejecutiva del PRO que ya estaba prevista. Lo que pasa es que con esto del que no se pueden reunir siempre fue más difícil, pero ya está conformado. Tuvieron, no sé, 2, 3 reuniones y está funcionando. Y expresiones como la de Fernando Iglesias el fin de dirigentes semana. De todos los sectores. Y expresiones como la de Fernando Iglesias retuiteando eso de las bayonetas, terminó la hora de las cacerolas, ir a la acción con las bayonetas, ¿no merecerían un mayor repudio enérgico? Porque va en todo lo contrario a lo que ustedes promulgan y hacen en la acción cotidiana de diálogo con los sectores del gobierno o con Axel Kicillof. Mira, yo promuevo el diálogo y estoy en desacuerdo con todas las actitudes extremas, de un lado, del otro, a favor, en contra. No creo en los extremos. Yo creo que nosotros debemos buscar un diálogo, buscar acuerdos donde los hay, y si no hay acuerdo, que podamos tener una discusión republicana como corresponde. Pero no estoy de acuerdo con los extremos, ni de un lado ni del otro. Horacio, gracias como siempre y por analizar todo este momento difícil que se vive en la Argentina. Que tengas buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches, gracias a ustedes y gracias por ayudarnos a comunicar todas estas medidas a la gente para que nos ayuden con responsabilidad y con cuidado. Así que gracias.